continuando este ciclo de conferencias que la Asociación Jurídica Cubana ha creído oportuno preparar y mostrar a nuestros compatriotas, hoy hemos traído un tema que nos parece muy interesante, que es un pacto que el gobierno cubano firmó hace ya algún tiempo, si la mente no me traiciona, en el 2008, y un pacto que tiene esta denominación, Pacto de los Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Resulta interesante que en el momento de la firma de este pacto y a posteriori, no se haya explicado en los medios las razones por las cuales se firmó ese pacto, las razones por las que no se ha ratificado todavía, cuál es el contenido de esos pactos, qué objetivo persigue todo eso. Pero lo cierto es que esos pactos están firmados y llevan un tiempo ya, alrededor de 8 años, pero firmados pero sin entrar en vigor por razones técnicas de este tipo de documento internacional. Entonces hemos querido hemos creído oportuno traer esta temática aquí por cuanto tiene una impronta muy importante para el pueblo de Cuba y pudiera ser que para los acontecimientos futuros que están por venir. Así las cosas, vamos a entrar en materia. Estos pactos, porque en realidad son dos, es el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, que es el que vamos a ver ahora, pero hay otro también que se firmó por el gobierno cubano en esa misma fecha, que es el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos pactos tienen una larga historia, una tradición que viene desde muy lejos hasta desembocar en los pactos mismos. Y nos parece que vamos a hacer una breve introducción en ese sentido, una breve introducción histórica sobre el camino recorrido hasta aquí con esta cuestión de estos pactos y estos documentos de Naciones Unidas. Por supuesto no vamos a hacer una historia muy prolija porque sería muy larga, pero sí algunos elementos básicos que es bueno conocer. En la historia del desarrollo jurídico de la humanidad han habido acontecimientos que han acompañado ese desarrollo histórico desde sus inicios hasta el momento actual. Y en el caso que nos ocupa, en este desarrollo histórico, desde que el hombre apareció sobre la Tierra, toda la evolución que ha sufrido el hombre y su sociedad, el hombre y su entorno, el hombre y su situación política y jurídica, ha habido dos elementos que han estado presentes desde un inicio, que son el derecho positivo, conocido también como jus positivismo, y el derecho natural o jus naturalismo. Previamente hablando, ¿qué se entiende por derecho positivo? Bueno, el derecho positivo es el que en un momento determinado de la historia de los hombres se escribió para que sirviera como norma jurídica a los hombres mismos, es decir, determinando las conductas que eran permitidas y las que no lo eran. Este derecho positivo, por lo regular, yo diría, bueno, no por lo regular, sino realmente siempre, fue escrito por los individuos que detentaron en un momento u otro el poder en una sociedad o en un grupo humano determinado. Y estas personas pues decidieron qué era, según su criterio, lo que debía ser permitido desde el punto de vista de la conducta humana y lo que debía ser reprochado y castigado también desde el punto de vista de la conducta humana. Paralelamente a ese derecho positivo al que hemos hecho referencia, ha existido siempre otro que lo ha acompañado en el tiempo, que es la concepción del derecho natural. Es decir, se entiende que hay un derecho que no es escrito por los hombres, sino que es entregado a estos por las divinidades que le indican a los humanos cuál debe ser la conducta que las alturas consideran buenas, consideran correctas, que se deben cumplir y cuáles no. Y así, por ejemplo, quizás muchos de ustedes hayan visto en algún museo, en alguna revista, en algún libro de historia, una alegoría a esto cuando Moisés, ¿verdad? Este personaje judío muy interesante en la historia, recibe del propio creador del universo las tablas de la ley, donde le está diciendo cómo debe ser la conducta humana que se aprueba por las divinidades y que no se aprueba. En este sentido ha habido dos concepciones, o sea, el derecho positivo, esta que les decía, escrita por los hombres, y el derecho natural, a un rango de procedencia muy superior, a un rango de procedencia de los creadores, de los dioses, en un momento determinado, pero siempre este derecho positivo y este derecho natural han venido
caminando en el tiempo, ha ido desplazándose en el tiempo hacia la modernidad, siempre en una pugna, por cuanto los que creen que el derecho positivo es lo que debe ser, pues por supuesto no aceptan las recomendaciones o la idea de un derecho natural que determine por encima de los hombres cuál debe ser la conducta y cuáles deben ser los derechos y cuáles deben ser, en definitiva, las posturas de los seres humanos en su intercambio social diario. Esta evolución de estos dos derechos, pues bueno, llegaron hasta los acontecimientos que se conocen como la Segunda Guerra Mundial, por cuanto en esta etapa, en el comienzo, en el desarrollo y ya a finales de la Segunda Guerra Mundial, imperó con más fuerza, tenía una posición más aceptada por la población mundial, el concepto de derecho positivo. Era un momento histórico que favorecía el derecho positivo y de esa manera pues se escribió, los países hicieron un derecho a su imagen y semejanza o a imagen y semejanza de las personas que representaban los gobiernos en esos países, y así vemos como en el caso por ejemplo de Alemania, la catástrofe que eso trajo, ¿verdad? Con el holocausto de los judíos, con la persecución y muerte de miles de personas, con la propia ruina de Alemania y de los propios alemanes, en una situación confrontacional que llevó a lo que se conoce como el juicio de Nuremberg, donde los adláteres del gobierno nazi que quedaron o que fueron logrados detener con vida, pues tuvieron que comparecer ante un tribunal que les aplicó un concepto nuevo, ¿verdad?, de justicia en una serie de consideraciones y fueron sancionados por crímenes de lesa humanidad, genocidio, etc. Estas circunstancias que llevaron a estos procesos originaron también la conciencia de la necesidad de una organización internacional y de determinados mecanismos que regulasen la conducta de los estados, sobre todo sobre la base de la convivencia pacífica de los estados, la no intervención de los asuntos internos relativa hasta un determinado punto y por supuesto organismos que fueran capaces de impedir las situaciones de guerra tan catastróficas como lo habían sido la Primera y la Segunda Guerra Mundial. De esta manera se decidió, inmediatamente después de la rendición de los países del eje nazi-fascista, establecer una reunión o hacer una reunión que proclamara una serie de principios que fueran aceptados de forma general por la humanidad misma. Y así surgió la idea de una Declaración Universal de Derechos Humanos que determinara la necesidad de respetar determinados derechos individuales e incluso sociales, con el ánimo de que los países no se vieran colisionando o confrontándose mutuamente ante determinadas situaciones que se daban en el plano de las relaciones internacionales o a veces en el plano del derecho interno también de los países. Y de esa manera se creó en San Francisco una declaración, la famosa Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se estipulan 30 principios básicos de lo que debe ser la consideración de los gobiernos a las poblaciones de sus respectivos países e inclusive de la población mundial con relación a los derechos que los ciudadanos tenían a su favor y que eran derechos que no podían ser cuestionados, que no eran dados ni eran posible quitarlos tampoco, porque eran derechos que provenían de la propia esencia del individuo, de la propia naturaleza humana, de la propia razón, ¿verdad?, de los pueblos y de las personas, y se decidió que esta declaración tuviera esa connotación, que fuera universal. No obstante, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es un documento, por supuesto, extraordinariamente, digamos, poderoso desde el punto de vista de la razón, desde el punto de vista de los valores morales que incluye, desde el punto de vista de las consideraciones sociales que también tiene, pues se concibió inicialmente como una recomendación. O sea, no como un documento que obligara a los países miembros de las Naciones Unidas, sino como un documento que era una especie de consejo, una especie de norma moral que los demás debían seguir de buena fe y a favor de sus respectivos países, de sus respectivas poblaciones. Así las cosas, estos documentos fueron llevados a firma
Y se inició un proceso largo, algunos países firmaron de entrada, otros se demoraron en firmar, a veces el periodo ha sido largo para que algunos países firmen, siendo, repito, la Declaración Universal un documento solamente recomendatorio, no un documento obligatorio para el cumplimiento de los países. Pero situaciones que se dieron a posteriori, inclusive después de la Segunda Guerra Mundial, llevó al organismo internacional a determinar que necesariamente era menester crear, sobre la base de la Declaración Universal de Derechos Humanos, unos documentos vinculantes que obligaran a los países a el respeto real y efectivo de los derechos humanos y no a una simple posibilidad que se tomaba o se dejaba arbitrariamente en muchos casos por muchos gobiernos que no se comprometían seriamente con la Declaración Universal. Y así salió la idea de estos dos pactos. El Pacto de los Derechos Políticos y Civiles, inicialmente, que como su nombre indica, es un pacto reconocedor de los derechos individuales que tienen los ciudadanos en los distintos estados, y posteriormente otro derecho que es el del Pacto de los Derechos Políticos, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esa es la idea básica de esto. Estos dos pactos generaron un problema prácticamente desde que se concibieron, desde su concepción. Un problema por cuanto ya en aquel momento existía lo que después se conoció como el bloque socialista o la comunidad socialista de países que inicialmente no aceptaron el Pacto de los Derechos Políticos y Civiles. Y más bien fueron ellos los promotores de este otro segundo pacto, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que desde el punto de vista de los países socialistas eran más importantes los derechos sociales, los derechos culturales, que los derechos individuales de los ciudadanos. Y esto, por supuesto, generó una situación de conflicto que la ONU trató de solventar y que logró solventar a la larga de una manera, diríamos, bastante inteligente, ¿verdad? Permitiendo que estos dos pactos se llevaran, o sea, su creación fuera junta, pero fueran separados, dos pactos distintos por el cual se podía votar por uno o por el otro o por ambos, de tal manera un poco que de contentar, por decirlo de alguna manera, a los países que apoyaban uno u otro pacto por separado. La importancia de estos dos pactos, que demoraron 10 años en su creación, pasaron 10 años entre los que se concibieron y entre los que estuvieron terminados y con fecha ya para ser sometidos a votación. Son un tiempo largo en la creación de estos documentos. Tiene una importancia que, bueno, ya hemos dicho de alguna manera, que es la vinculación que se hace cuando un país firma y ratifica. Y después vamos a explicar esto de firma y ratificación, ¿sí? Porque tiene un carácter obligatorio, es decir, las personas tienen el compromiso de sus gobiernos, de sus países, con los organismos internacionales, en este caso con las Naciones Unidas, de respetar y cumplir esos derechos que se reconocen a los ciudadanos en sentido general. Por supuesto que a poco de haberse terminado este trabajo inicial, bueno, quedó claro que los derechos individuales y los derechos sociales eran insuficientes. Y eran insuficientes por la sencilla razón de que la humanidad es un elemento que se mueve, un elemento que progresa, que cambia, que se transforma. Cada vez son más los descubrimientos que se hacen en el campo de la ciencia, en el campo del espacio, en el campo de la medicina, en fin, en todos los caminos que sigue la ciencia. Hay nuevos y nuevos descubrimientos y aparecen cosas que ya tienen la consideración de un derecho humano, que corresponde colocarlo junto con los derechos humanos, pero que no se concibieron en aquel momento por cuanto no existía este desarrollo de que hablamos, este adelanto. Y puedo poner como ejemplo, en este caso, la Internet. Como ustedes saben, ya se está considerando la posibilidad de que el tener Internet por cada uno de los ciudadanos del planeta sea un derecho humano de los ciudadanos que tienen ese derecho a tener Internet en sus casas. Aunque, por supuesto, esto ha generado y generará todavía durante un largo tiempo opiniones en contrario
criterios en contra. Personas que por razones personales, valga la redundancia, pues no están de acuerdo con que se tenga internet en sus casas, con que cada persona pueda disponer de internet. Pero en la realidad ya en el mundo comienza a considerarse de que eso es un derecho humano. Y así otras cosas van surgiendo y que van poco a poco alcanzando categoría de derechos humanos. Así se habla de derechos humanos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, y, bueno, y quizás ya se esté hablando por ahí de derechos de cuarta generación, por esta misma razón, por el desenvolvimiento que va teniendo la experiencia humana, el conocimiento, el saber, la ciencia, etc. Este documento, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos a que nos estamos refiriendo ahora, mantiene una serie de aspectos en su articulado que resultan muy interesantes, porque el primero de estos artículos, uno de los primeros esenciales, es a nuestro juicio el derecho más importante que puede tener un individuo y que puede tener una sociedad, que es el derecho a la vida. Se manifiesta que el derecho a la vida es un derecho humano inherente a cada individuo por el solo hecho de ser humano. Y hay otra serie de derechos más a consideración, hasta llegar a 30, cada uno de los cuales pues reconoce cada vez más al individuo como un ser potencial en sí mismo, de lo que ya se hablaba en la antigüedad, desde la época de Aristóteles, en el sentido de que las personas vienen al mundo con una serie de derechos inherentes que el individuo tiene que lograr desarrollarse hasta donde puede desarrollarse, y que los gobiernos y los estados tienen la obligación y el deber de coadyuvar a ese desarrollo individual de cada uno de sus ciudadanos. Esa es una de las tareas básicas que deben tener los gobiernos de los países, ayudar a que sus ciudadanos logren llegar hasta donde sus potencialidades les permitan. Entonces, esto es una concepción básica que está aquí en este problema de los pactos, que ya la tenía, por supuesto, la Declaración Universal, pero que ahora vuelve a retomarse con más, precisión, con más detalle y con más obligatoriedad, por supuesto. Los pactos tienen una característica. Los pactos, como dije hace un rato, tienen que firmarse y después que ratificarse, porque un pacto no entra en vigor en un país hasta tanto no se haya ratificado. O sea, la ratificación es un elemento vital, importante, obligatorio del pacto, que si no se cumple, pues el pacto queda como en una especie de stand-by, hasta que no logre firmarse. Los pactos tienen una serie de características. Bien, los pactos, como su nombre indica, deben tener como pacto al fin una serie de cláusulas, ¿verdad?, que aclaran, que especifican su contenido. Estas cláusulas que están escritas deben ser estudiadas por el país que pretende conocer o firmar el pacto, y va a estudiar estas cláusulas. Pero existe también lo que se llama el derecho de reserva. Es decir, un país que estudia un pacto para aplicarlo dentro de su territorio, si considera que con relación a un aspecto en particular no está de acuerdo, pudiera hacer una reserva. Es decir, yo acepto todos los artículos del pacto menos este, o menos este y aquel, o menos este y este. En ese sentido, la reserva es una posibilidad que da a los que estudian o a los firmantes de un pacto para aceptarlo en su totalidad, o aceptarlo solamente en parte, o dejar fuera de su acatamiento una cláusula que les parezca que por alguna razón ellos no deben o no pueden aceptar. Ahora bien, el pacto también tiene otra peculiaridad, y es que hay artículos del pacto que no pueden ser rechazados, que tienen que ser aceptados con carácter obligatorio, porque entonces, según los creadores del pacto, el rechazo, la negación a firmar una cláusula determinada que es básica, que es importante, que es esencia para el pacto, pues entonces dejaría prácticamente el pacto sin su razón de ser, y sería como firmar algo y no firmarlo al mismo tiempo, por cuanto cláusulas que son vitales para la existencia de un pacto han sido rechazadas. Y en ese sentido, esas cláusulas no pueden ser sometidas a reserva por parte de los países firmantes. Y eso es un elemento importante que debe quedar claro. ¿Qué ha pasado con el caso de Cuba hasta ahora? Bueno, en el caso de Cuba hasta ahora, lo que supimos
en el 2008, estamos en el 2016, casi 17 ya, es que Cuba había firmado ambos pactos. En aquel momento, la persona que fungía como canciller de la República de Cuba, pues firmó, ¿verdad? Inclusive salió una foto de esta persona dándose la mano con Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, en aquel momento, donde, bueno, aparecía que estaban firmando esos pactos. Después de eso no se habló más. Eso fue una nota escueta en el periódico y después no vimos más nunca esto. Pero en el problema del caso Cuba, hasta donde sabemos, es que, y es como ustedes saben que siempre hay mucho secretismo en las altas esferas aquí de la dirección del país, pues lo que supimos es que se había firmado el pacto, pero no se había ratificado y que hasta el momento el pacto no ha sido ratificado. ¿Qué tiene de importancia un pacto de esta naturaleza para la población cubana, para el gobierno de Cuba, para la isla, para el futuro del país? ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, que este pacto, repito, que tiene carácter vinculante, o sea, obligatorio, que obliga a los países, reconoce una serie de derechos a los ciudadanos, reconoce una serie de situaciones que hasta ahora no han sido reconocidas en Cuba, ni por la ley, ni por el Estado cubano. ¿Bien? Y una de las características de este tipo de pacto es que el derecho internacional prima sobre el derecho interno de los países. Es decir, si un país firma un pacto internacional que entra en contradicción por su articulado, por su letra, con las leyes nacionales, inclusive con la Constitución de la República, bien, el pacto obliga a cambiar estas cosas, las leyes internas, e inclusive a hacer modificaciones en la Constitución de la República para avenirla a la letra del pacto que se ha ratificado. Bien. ¿Y qué ocurre con esto? Bueno, es evidente que entre la letra de la Constitución de la República de Cuba y la letra del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos hay contradicciones, y grandes. Y entonces quizás esta sea una de las razones por las que no se ratifica, por esas contradicciones. Pero entonces la pregunta sería, bueno, entonces ¿por qué se firmó si no se iba a ratificar? O sea, ¿cuál es el propósito de eso? ¿Qué persigue eso? Bien. Pero lo cierto es que hasta el momento el pacto no se ha ratificado y de hacerse produciría cambios, y no cualesquiera cambios, cambios sustanciales en la Constitución y por lo tanto por extensión en la vida y la existencia de otras leyes complementarias o menores dentro de la jurisprudencia cubana, y por supuesto tendría un reflejo inmediato e importante en la vida de todos los ciudadanos del país. Y a nosotros nos parece que desde nuestro punto de vista, y exhortamos a nuestro gobierno a que haga eso, a que los pactos deben ser ratificados y deben ser intronizados en la vida del país como una forma de ayudar a solucionar los múltiples problemas que tenemos dentro de Cuba en este momento. Por otro lado, estos pactos han ido acompañados de lo que se llama los protocolos facultativos. Hay dos protocolos facultativos que acompañan estos pactos. El primer protocolo facultativo es que los ciudadanos, una vez firmado el pacto y una vez intronizado dentro del país, los ciudadanos, hasta el más simple de ellos, tiene derecho a acudir a los organismos internacionales de forma directa para denunciar una violación a su derecho que se haya hecho a su persona dentro de su país, o inclusive fuera, donde quiera. ¿Sí? Si el gobierno por alguna razón comete una violación de un derecho ciudadano que esté reconocido en los pactos y que el gobierno haya firmado, ese pacto esté en vigencia dentro del país, faculta, a través del pacto facultativo, se faculta a la persona, al individuo, para que sea capaz de denunciar a su propio país, a su propio gobierno, ante los organismos internacionales por una violación que considere que se ha cometido en su contra. Eso es un elemento. Y hay un segundo protocolo facultativo que lo que establece es que los países que han firmado estos pactos de derechos civiles y políticos, bien, y se ha firmado también el de los derechos sociales y culturales, mejor todavía, estos países tienen que abolir la pena de muerte, que puede estar presente en sus legislaciones, que puede estar presente en su código
de subsistencia, en su código penal, en su ley de procedimiento penal. Si esto está ahí y si esto está recogido, pues una vez que entre en vigor el pacto, pues a través de este segundo protocolo facultativo, pues tiene necesariamente, porque recuerden que los pactos son vinculatorios, o sea, obligatorios para los países, tiene que suprimir la pena de muerte que tenga en su legislación. Bien. Por supuesto que todo esto, y era lógico suponerlo, tiene detrás de sí a órganos competentes, a órganos de control de las Naciones Unidas, que son los que están llamados a garantizar, a verificar que realmente todo esto se cumple, que los países realmente cumplen las normas que están establecidas, que cumplen los pactos y que están facultados para pedir cuenta al país que haya ratificado, que haya permitido la entrada en vigor del pacto y que no cumpla con esas regulaciones que están establecidas. O sea, las Naciones Unidas tienen capacidad suficiente, poder suficiente en ese caso, para reclamar el cumplimiento obligatorio por parte de los países y a presionarlos a que obedezcan lo que está estipulado en la letra del pacto como tal. Por otro lado, existen otras técnicas para controlar esto. Es decir, cualquier país miembro del pacto puede denunciar a otro país, también miembro del pacto, por no cumplir las normas que están establecidas. Es decir, un país X puede acudir a la ONU para informarle que un país Y no ha cumplido las normas regulatorias y, por supuesto, la ONU tendrá en cuenta esto y el órgano competente dirimirá este asunto, aclarará esta cuestión y tomará las medidas pertinentes para que se subsane la violación cometida. De esta manera, esto es a muy grosso modo, muy brevemente, lo que los pactos plantean y la importancia que ellos tienen para el gobierno y para el pueblo de Cuba. Y sobre todo a nosotros nos parece fundamentalmente para el pueblo de Cuba la importancia de los pactos. A nosotros nos gustaría ver, por supuesto, nos agradaría muchísimo como asociación jurídica, ver que este asunto se explica, se aclara en los medios nacionales, ¿verdad? Se le explica a la población por qué no se han firmado los pactos, qué pasa con esto, cuál es la razón para que haya silencio en torno a este asunto, porque nos parece que los ciudadanos tenemos todo el derecho del mundo, como personas en las cuales descansa la soberanía de la nación, como dice el artículo 3 de la Constitución, a tener conocimiento y a saber qué pasa con cosas que nos atañen, que tienen que ver con nuestro futuro, con nuestro desarrollo, con nuestros hijos y con las perspectivas que el país pueda tener en un futuro. Eso es lo que queríamos decir. Muchas gracias. Bueno, esta pregunta de cómo y por qué surgió la ONU tiene, como todas las cosas históricas, sus antecedentes. Por el 1600 y tantos, después de las guerras religiosas que se dieron en Europa, después que se dio el fenómeno de la Reforma por Martín Lutero, las guerras que eso originó, las guerras protestantes y los problemas entre los propios protestantes, entre los católicos y los protestantes, etc., se decide una conferencia de paz. ¿Cómo se podía arreglar eso? Habían conflictos militares, conflictos bélicos que habían durado 100 años en Europa, otros habían durado 30, sobre la base de distintas valoraciones, pero eminentemente todas tenían que ver de una forma u otra con los problemas religiosos. O sea, el cisma religioso que dividió a la cristiandad en dos grandes agrupaciones, católicos y protestantes, porque hasta ese momento había sido la cristiandad una sola, había sido eminentemente católica. Pero cuando se da el cisma de Lutero, hay una división ahí que las partes no quieren aceptar. Y bueno, esto genera, como les decía, una serie de conflictos que al final van a dirimirse en lo que se llamó la Paz de Westfalia, una reunión que se hizo en Europa, donde los países beligerantes llegaron a un punto tal de... estaban tan exhaustos por la guerra aquella tan larga y que no parecía tener fin, que deciden, bueno, reunirse a ver cómo podían detener aquello. Y se reúnen en Westfalia y de ahí aparece evidentemente un fenómeno muy interesante, que aparecen los estados modernos, porque hasta ese momento no había existido en Europa una delimitación clara y precisa de las fronteras. Es decir,
supuestamente un río hacía la diferencia, o una montaña, pero no había una definición muy clara de ese asunto. Y a partir de ahí se delimitan lo que se va a conocer como los estados modernos, ¿verdad? Y se van a plantear las características que tiene que tener un país para ser un estado. Y estas características son varias, entre ellas que tiene que tener un territorio definido, claro, preciso, un territorio, que tiene que tener una población que habite ahí, que este estado tiene que tener la capacidad para contratar o para discutir con otros estados de su mismo tipo. Y ahí aparecen entonces rasgos que van a definir después a los estados modernos y hasta la actualidad. Los países, los estados tienen una serie de características que nacieron allí en Westfalia, en esa reunión, en esa discusión, que determinó la paz para Europa. A partir de ahí supuestamente no iban a haber más guerras. Esto se mantuvo un tiempo bastante largo, casi un siglo, se mantuvo esto, pero después empezaron a aparecer conflictos de nuevo de otra naturaleza, de otro tipo. Ya no eran conflictos religiosos, eran conflictos ya de tipo político, conflictos de tipo territorial, etcétera, conflictos por problemas de negocios, en fin, que dieron lugar a que aparecieran de nuevo, casi un siglo después de Westfalia, de nuevo la cuestión esta de la guerra. Y entonces se decidió crear un organismo sobre la base de los estados que ya existían, ¿verdad?, que eran estados independientes, donde se llevara otra vez este punto a la mesa de las negociaciones. Hay que buscar la forma de que no existan más guerras en Europa, porque Europa había vivido prácticamente toda su historia bajo conflictos de un tipo o del otro, ¿verdad?, fundamentalmente militar. Y se creó entonces, se decidió crear lo que se llamó la Liga de las Naciones, es decir, una institución que iba a recoger o que iba a agrupar en su seno a toda una serie de países europeos con el ánimo de que los conflictos se dirimieran pacíficamente en la mesa de las negociaciones y no se acudiera a la fuerza militar bruta, a las armas, para resolver esos asuntos. Y se creó así, repito, la Liga de las Naciones, donde estuvieron un grupo de países integrantes. Sin embargo, desgraciadamente, por razones que no son del caso analizar ahora aquí, la Liga de las Naciones no pudo materializar sus propósitos, no pudo poner freno a algunos países y comenzó a suceder que comenzaron a marcharse países de la Liga de las Naciones. O sea, rechazando totalmente pertenecer a la Liga de las Naciones y sometiéndose a sus designios. Y entonces países como Alemania, como Japón, como Italia, fueron poco a poco segregándose o saliendo totalmente de la Liga de las Naciones, y llegó un momento en que ya la Liga de las Naciones no tenía autoridad sobre estas instituciones. Y bueno, por supuesto, no pudo detener las cosas que sucedieron y que dieron lugar de nuevo, bueno, a nuevas conflagraciones, hasta una Segunda Guerra Mundial que llevó al mundo al grandísimo holocausto de esto, y de nuevo volvió a retomarse la idea de la necesidad de que, dado que la Primera Guerra Mundial no había podido ser evitada, los conflictos posteriores tampoco pudieron ser evitados hasta la Segunda Guerra Mundial, bueno, crear de nuevo una organización internacional con otra estructura, quizás con otras normas, con un poder quizás mayor para detener los conflictos. Y es ahí donde se decide por los países miembros del grupo aliado en la Segunda Guerra Mundial, durante la guerra, crear después, a posteriori, una organización que, siguiendo un poco las pautas de la Liga de las Naciones, que había fracasado totalmente, pero que después pusiera orden y lograra establecer un consenso social y un consenso universal que limitara por lo menos las guerras. La historia ha demostrado, de la historia de las Naciones Unidas, que ella no ha podido detener una serie de conflictos que han tenido lugar en el mundo, que se han dado a pesar de la existencia de las Naciones Unidas, pero que sin embargo, si algo se puede apuntar la ONU, es que no ha dado lugar, no ha permitido, ha logrado atajar una guerra mundial como la primera, como la segunda, y mucho peor, porque la Tercera Guerra Mundial con armamento nuclear ya sería la devastación de la humanidad. Eso no ha ocurrido y la ONU ha tenido evidentemente un papel participativo importante en eso, aunque conflictos regionales le han sido a veces difíciles o no ha podido atajarlos de ninguna manera.
Pero en general podemos decir que los resultados, y a medida que avanza la humanidad, los resultados irán siendo cada vez más prometedores. Ya hay una serie de cosas que se han hecho, todo esto de los pactos, de la Declaración Universal. O sea, nos parece que poco a poco, lentamente, a través de los avatares que significan el género humano, pues la ONU ha ido poco a poco progresando lentamente, quizás no con la velocidad con que nos hubiera gustado, pero ha ido poco a poco llevando el mundo a una situación más equilibrada a pesar de los pesares. Eso es lo que podemos decir con relación a eso.